Una vez vistos todos los tipos de datos que podemos poner en cada uno de los campos, vamos a entrar un poco más en profundidad en las propiedades que tiene cada uno de los campos. De hecho, vamos a ver las más comunes y de las que vais a tener que realizar en la práctica 1 de este taller. Si, por ejemplo, clicamos en el tipo de dato texto, vamos a fijarnos en estas propiedades de aquí. Generalmente, mientras estamos haciendo la creación de cada uno de los tipos de datos, nos estábamos fijando sobre todo en el tamaño y en el formato. ¿Qué más propiedades tenemos que tener en cuenta y que creemos que son importantes para este curso de inicial medio? Una de las propiedades importantes sería el título. Vamos a darnos cuenta que en cada una de los campos que hemos ido creando, por formalidad, yo lo que estaba haciendo es no poner acentos, ponerlo junto, ponerlo un poco abreviado para que el nombre del campo no fuera tan largo. Pues es aquí, en la propiedad título, donde podemos poner realmente cómo se va a llamar ese campo. Por ejemplo, en código de alumno, la propiedad título, lo que vamos a poner es, bien escrito, código alumno, ¿no? O de alumno, pero bueno, vamos a poner código alumno. En código postal, pues en la propiedad título vamos a poner lo mismo, código postal. Población, por ejemplo, le vamos a poner población, pues con acento. Y así en cada uno de los campos. Bien, de esta forma, si ahora fuéramos a la vista de diseño, veríamos realmente el título en vez de ver el nombre del campo tal cual lo hemos puesto en la forma de la creación. Lo que tenemos que hacer para la vista de diseño primero será guardar, pero como lo que hemos hecho es un campo calculado el cual no tenía expresión, vamos a eliminar momentáneamente este campo, haciendo botón derecho, lo eliminamos, guardamos, es decir, cada vez que hagamos un cambio en la estructura de la base de datos tenemos que hacer un cambio, nos vamos a vista de diseño y vamos a ver, fijaros que tenemos, lo que hace Access es mostrarnos directamente el título, no el nombre directo del campo. Esto nos servirá sobre todo más adelante para la parte de formularios e informes. Volvemos a la vista de diseño y vamos a seguir viendo cada uno de las propiedades que consideramos importantes. Bueno, aquí en este caso nosotros tenemos que cambiar el título también, ¿no? Podríamos poner padres espacios separados. Bueno, lo que se trataría es ir cambiando cada uno de los títulos. Seguimos viendo las propiedades. Otra propiedad importante es el valor predeterminado. El valor predeterminado es una propiedad que automáticamente lo que va a hacer es ponernos Access el valor que hay aquí cada vez que creemos un campo para evitar que continuamente nosotros lo tengamos que poner manualmente. Es decir, por ejemplo, vamos a imaginar que la cuota generalmente a todos los alumnos es la misma, entonces vamos a poner que el valor predeterminado será de 200. Cada vez que nosotros queremos un registro, Access automáticamente nos va a poner 200. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a guardar, como hemos hecho un cambio en la estructura. Y fijaros que cuando yo empiece a crear un alumno, él ya me pone 200 aquí. Este valor, evidentemente, yo lo puedo cambiar en cualquier momento. ¿De acuerdo? Vamos otra vez a la vista de diseño. A ver otra propiedad. Hemos visto título, valor predeterminado y tenemos regla de validación. La regla de validación es una propiedad que se le puede atribuir un campo para que Access compruebe en el momento de introducir un valor si éste cumple o no con la regla que se puede poner aquí. Por ejemplo, nosotros el valor predeterminado le hemos puesto 200, pero podemos poner una regla de validación que no permitiera al usuario poner una cuota inferior a 0 euros. Por ejemplo, nosotros podríamos poner que siempre los valores que me introduzca el usuario siempre sean mayor a 0. Una cuota mayor, o podríamos poner mayor o igual a 0, que el 0 también fuera permitido. Entonces, en el texto de validación, lo que pondríamos es el texto que me va a aparecer cuando no se cumpla esa propiedad. Por ejemplo, podríamos poner no se permite introducir cuotas inferiores a 0. Vamos a ver el ejemplo. Lo podríamos haber usado, por ejemplo, en número de hermanos también. Guardamos y vamos a intentar poner una cuota negativa
y aquí nos dice el error. No se permite introducir cuotas inferior a 0. Muy bien. Vamos a ver una última propiedad que nosotros consideramos importantes para este curso y para que se puedan realizar las prácticas, que es el requerido. El requerido es una propiedad que nosotros le podemos exigir a Access o al usuario que no se continúe introduciendo valores a no ser que ese campo esté completo o se haya escrito alguna cosa. Por ejemplo, nosotros lo que podríamos poner es que nombre le dijéramos requerido, apellidos evidentemente fuera requerido y, por ejemplo, pues según los parámetros que nos pidieran en el modelo de esta base de datos, otros campos. Es decir, si nosotros no introducimos un nombre a la hora o un apellido a la hora de introducir un alumno, no nos dejaría avanzar y seguir introduciendo nombres. Bien. Estas son de las propiedades más interesantes e importantes que mínimamente en este curso teníamos que saber. Una de las cosas que tenemos que saber, por último y no menos importante, a la hora de la creación de una tabla, es identificar qué campo va a ser la clave principal. Un campo se determina que es clave principal cuando ese campo va a ser identificativo y jamás se podrá repetir. Por ejemplo, código de alumno podría ser un candidato claro a ser clave principal. De hecho, por defecto, Access me marca el primer campo siempre que creo como clave principal. Que código de alumno tenga clave principal quiere decir que no habrá ningún otro código de alumno repetido en toda esta tabla. Si nosotros, por ejemplo, quitáramos esta clave principal y se la pusiéramos a nombre, lo que estaríamos diciendo es que si nosotros, por ejemplo, pusiéramos en nuestra tabla alumno el nombre de Susana, quiere decir que cada vez que yo entre un alumno, ese alumno nunca más se podrá repetir. Es decir, no podría tener ninguna Susana más en toda la tabla de alumnos. Como evidentemente esto no es coherente. Si yo esta clave primaria la quitara y, por ejemplo, la pusiera en domicilio, perdón, en número de hermanos, y yo en algún registro pusiera que el número de hermanos son 0, no podría introducir ningún otro alumno que no tuviera hermanos, que tuviera 0 hermanos, ¿vale? Es decir, entonces es interesante determinar cuál va a ser mi registro que va a contener la clave principal, porque va a ser totalmente identificativo en todo el conjunto de registros. Bien, pues una vez creado los campos, haberles puesto los tipos de datos, analizar las propiedades del campo y determinar cuál es la clave principal, ya estamos preparados para poder empezar a introducir